Esta canción que suena ahora mismo aquí en la pizarra de Quintana está muy presente en varios de los mejores momentos de un club que ahora mismo es pura felicidad. Yo creo que el club más feliz, ¿no?, de Primera División. Sí. Creo que de largo. Está invicto, está en puestos Champions. Joder. Y su míster ha sido nombrado el entrenador de la Liga en el mes de septiembre. Y hoy está con nosotros Eder Sarabia. Bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Eder, hoy es día libre para los futbolistas, pero veo de fondo una pizarra en donde estés, que no sé si es el centro de entrenamiento del Elche o donde sea, pero imagino que tú no descansas por mucho que estés recibiendo premios. Bueno, a ver, es verdad que después de la semana pasada, que fue muy intensa, sí que hoy de momento me lo estoy tomando un poco con más calma. He ido con mi mujer a hacer un poco de deporte y bueno, sí que he venido al estadio, que es donde tenemos un poco nuestro centro, porque aquí iba a estar más tranquilo. ¿Te hemos hecho mejor. Nosotros ir al estadio en tu día libre? Nah, lo tengo a 3 minutos de casa, o sea que no hay ningún problema. ¿Y lo que molaría que esa pizarra la tuviese en el salón de su casa? Yo me creo. Seguro que hay alguna. Hombre, a ver, a Eder le pega un poquito. No, sí, estoy en mi casa. Oye, Eder… Eso no, pero hoy a mi mujer sí que le estaba enseñando algunas jugadas del partido del otro día de las que tenemos que hacer mejor. Espectacular. Imagino que… A ver, no sé cómo de valorado es para un entrenador el premio de entrenador del mes. Pero más allá de que sé que es lo que, entre comillas, menos te importa de lo que te importa, creo que es un reconocimiento también muy bonito al equipo, ¿no? Porque si el equipo no funciona, del entrenador rajamos todos. Bueno, sí, sobre todo por lo que hay detrás de eso, ¿no? Está claro que como dije ayer, como he dicho estos días, la semana pasada fue muy positiva, en un salto muy grande del equipo a nivel de juego y bueno, y sobre todo pues el agradecimiento al equipo, al staff, a la afición, a la ciudad, a mi familia, a todos. Porque bueno, pues me ayudan a ser mejor y es verdad que tiene mi nombre el premio, pero realmente pues hay muchísima gente responsable de todo esto y bueno, es bonito, es una responsabilidad y también sobre todo pues que me da más energía y más ganas de seguir mejorando y de seguir haciéndolo mejor. Tú eres, Eder, optimista por naturaleza, pero recuerdo muchas ruedas de prensa previas al inicio de la temporada y con el mercado y demás, diciendo que os faltaba, ¿no? Que muy bien, que habéis ascendido, que tenéis la idea, pero que os faltaba porque esto es Primera División. ¿Te esperabas un inicio, no sé si tan bueno, tan potente, pero así de positivo? Bueno, en lo que se refiere a resultados, pues a ver, tampoco me lo había planteado, ¿no? Y en el juego, pues bueno, sabíamos que lo que habíamos trabajado la temporada pasada nos iba a ayudar porque manteníamos ciertos jugadores en ciertas posiciones importantes que para nosotros, pues quizá portero, centrales, pivote, en lo que es el engranaje del juego, pues es fundamental. Pero bueno, como ya dije en la previa del Betis, ¿no? Nos faltaban muchas cosas para realmente poder competir con ciertas garantías en Primera División, pero estábamos muy preparados en el corto plazo también para poder ir haciendo buenos partidos. Bueno, se fueron dando las dos cosas. Bueno, se fueron dando el corto plazo con la idea, con el convencimiento, con también ese puntito de acierto nuestro y de no acierto del rival en algunos casos. Betis tuvo 2-3 ocasiones claras que podía haber cambiado el signo del partido, sobre todo el Wanda, el Metropolitano, pues también seguramente ha sido el partido que más cerca de perder hemos estado. Y luego, pues bueno, el trabajo que también dije que estaba convencido de que el club iba a hacer un gran trabajo en el mercado y que iban a llegar grandes jugadores, porque bueno, teníamos cosas avanzadas. Eran jugadores de mucho nivel, la mayoría de ellos, y les faltaba ese convencimiento final de entender que
que aquí iban a ser felices y iban a dar su mejor versión, ¿no? Porque a veces, pues, ciertos jugadores de los que han venido... Hay alguno, Eder, que igual se está arrepintiendo de no haber dado el último paso, ¿no? Algún nombre muy rimbombante que estaba ahí cerquita. Bueno, seguro, a día de hoy seguro que... Y bueno, también lo sentimos que ese reconocimiento de los rivales, de entrenadores y de futbolistas también lo estamos teniendo y bueno, seguro que alguno de los que al final no se decidió del todo, pues también nos ve y también pensará que igual en este contexto pues que habría podido ser feliz. Oye, Eder, un tío tan positivo como tú, tan optimista, ¿cómo llevas la labor de ser un poco el aguafiestas? Esto se lo preguntaba el otro día a Ernesto Valverde antes de empezar la Champions, que, bueno, por ejemplo, Iñaki Williams hablaba de que soñaba con ganar la Champions y llegar muy lejos, y él decía, bueno, yo soy el que tiene que ser el más precavido, ¿no? O soy el capitán del barco, tengo que echarle un poquito de agua al vino. A ti te hemos visto ser muy elogioso con tus futbolistas, cuando te gusta algo, tú lo destacas y además no te cortas para nada en este sentido. ¿Cómo compaginas eso con luego también el discurso que también tienes de decir, oye, por momentos hemos tenido más puntos que juego, tenemos que seguir trabajando, agachar la cabeza, seguir revisando el vídeo, mejorar el equipo en definitiva? Y pues bueno, siendo riguroso con el análisis, que es lo que nos toca a nosotros. Nosotros no nos podemos dejar guiar por cosas externas, por los resultados, por la clasificación. Tenemos que ir al análisis riguroso. Y en ese análisis, pues como dije, creo que fue post-Sevilla, entendía que teníamos más puntos que juego. Ahora sí que es verdad, como he dicho, en estos 3 últimos partidos creo que hemos dado un grandísimo paso adelante en varios puntos que nos habíamos propuesto antes del parón, de este siguiente parón y bueno, se nos suele dar bastante bien en este equipo ir a pequeños objetivos, a cosas concretas y bueno, y sobre todo al más mínimo detalle en el sentido de ver el vídeo, trabajarlo, repetirlo, insistir. Le metemos bastante tiempo a todo eso. Tú eres entrenador por vocación, se te nota la pasión y además hay algo que me gusta de ti, Eder, es que no la camuflas ni escondes. Te quiero decir, porque en esta era de la crítica que vivimos, criticamos al desapasionado pero también al pasional. Y tú sabes que en Twitter muchas veces está la policía de las celebraciones que hace que tú no puedas celebrar una victoria en un derbi, que no puedas celebrar una victoria ante el Celta, un equipo europeo en tu estadio. Cosas de estas raras, pero a ti te gusta, o sea, te sientes cómodo expresándote de forma natural, no sé cómo decirlo, o sea, te veo en un rol muy parecido a cuando eras segundo entrenador, que quizás estabas ahí un poquito más de tapadillo en un segundo rol, pero ahora estás de primero y sigues mostrándote tal y como eres. Sí, yo creo que la palabra es natural. A ver, esto es como si metes un gol en el minuto 10 y no lo celebras porque igual puedes perder el partido al final, ¿no? Es que los entrenadores muchas veces no celebráis nada, Eder. O sea... Ya, por eso. Y te vas dando cuenta, y a mí me pasaba, y que por ejemplo en Andorra me pasaba muchas veces que incluso... Te voy a ser así de sincero, cuando acaba el partido en el Metropolitano y nos vamos con el empate, que además tenemos la última jugada de Germán que se la puede dar a André y tal, y me doy la vuelta así y lo primero que digo es vaya mierda de partido hemos hecho. Porque, no, sí, y sé que ha habido muchas cosas bien, pero sé que podemos hacerlo mucho mejor. Entonces soy así de natural, de espontáneo, que hay cosas que tengo que corregir, está claro, pero bueno, no escondo nada. Entiendo que habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos y ya te digo, una de las cosas que aprendí sobre todo en Andorra fue a celebrar las victorias y celebrar los buenos momentos, que no está en absoluto reñido con seguir siendo riguroso, con seguir apretando, con seguir exigiendo y con seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible. ¿Sientes que hay gente esperando a que pierdas? Porque claro, tú polarizas mucho en lo bueno,
pero toda persona que polariza en lo bueno también polariza en lo malo. ¿Tú sientes ahí que había un poquito de run de a ver si asciende el Elche con Eder Sarabia, esta fama de, bueno, muy parenquita también, porque los entrenadores también tenéis lo vuestro, muy parenquita, no sé qué, no sé cuánto? ¿Tú sientes eso? Esa etapa la tengo superada, la tengo superada. Igual hace unos años sí que es verdad que era más de este tipo de cosas y de ganar para demostrar o de... Ahora la verdad que lo tengo superado. Como es algo que no depende de mí, no puedo controlar, me centro en lo que puedo controlar y en ese sentido, pues la verdad que no me afecta, no me afecta. Tengo la suerte de haber estado sobre todo segundo entrenador, en grandísimos sitios, con exigencia máxima. También yo, dentro de ser un segundo entrenador, bastante expuesto. Entonces, todo eso también me ha dado un bagaje para ir aprendiendo de todas estas cosas. Entrando un poco en la pizarra y el funcionamiento del equipo, Eder, el otro día nosotros analizábamos el juego y las claves del Elche, pero ya que te tenemos a ti, pues te preguntamos directamente, grosso modo, ¿cómo resumirías lo que estáis haciendo, por ejemplo, con los tres centrales, el rol de Febas, lo que haces por fuera, cómo están mezclando los delanteros, en fin, ¿cómo resumirías tú cómo está jugando el equipo? ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, a ver, soy simplificado al máximo, es que cuando no la tenemos la queremos recuperar lo antes posible y que cuando la tenemos tenemos que saber para qué. O sea, si queremos hacer daño, si queremos atraer para encontrar espacios en otros sitios, si queremos tener pausa en campo contrario. Pero en ese elegir, bueno, Eder, si queremos en ese elegir, el otro día destacábamos que tú le das mucha libertad al futbolista para que sea él quien tome la decisión, que no se ven demasiados automatismos, que a veces cuando cargas mucho al jugador con esa información, casi que lo atas y que no das esa sensación viendo al Elche. Es una cosa que hemos mejorado, es una cosa que hemos mejorado. Es más, es una cosa que me han enseñado los jugadores de este equipo, sobre todo la temporada pasada. El año pasado, de Andorra quizá el último año y el aprendizaje es que quisimos ser como muy, muy extremistas en algunas cosas y el aprendizaje con un perfil diferente también de jugadores, con que tenían un bagaje también diferente, pues es, bueno, vamos a ver qué nos enseñan ellos, ¿no? Y las primeras jornadas de la temporada pasada también fue un poco por ahí, en ese ajuste de lo que ellos nos podían enseñar, de lo que nosotros queríamos transmitirles, y ese es el principal aprendizaje y yo creo que ahí hemos ganado en mucha riqueza. Y luego, pues bueno, está el entendimiento de cómo vamos generando ventajas, porque en ataque es donde más insisto, cómo vamos generando ventajas o posicionales o cuantitativas, también cualitativas en ciertos sitios, pero igual es verdad que no tenemos tantísimo nivel como para generar tantas ventajas cualitativas. Y luego, ya te digo, la mayor... o sea, intentamos al máximo recuperar lo antes posible. Que luego también, evidentemente, y en primera división más, pues te toca replegar, te toca tener otro tipo de funcionamientos, ¿no? Y ahí, bueno, pues también la solidez que traíamos del año pasado nos está ayudando. Y bueno, somos un equipo que al margen de mirar más la portería contraria y atacar y demás, creo que también pues hacemos bastante bien el balance defensivo, de transiciones, de preparar la defensa y nos están generando bastante poco, sobre todo en los últimos partidos. Hablabas ahora de transmitir, pero ¿cómo se convence realmente al futbolista, por ejemplo, a Germán o a Núñez, que lo estamos viendo cambiar incluso de posición entre partidos? ¿De qué se debe ser el rol? ¿De que se tienen que ir adaptando partido a partido en distintos escenarios? ¿Cómo se convence? Porque entiendo que para el jugador tampoco será sencillo. Dirá, oye, yo quiero jugar en mi posición, que es donde mejor luzco, y a partir de ahí dar lo mejor de mí para el equipo. O incluso Rafa Mir, que lo estamos viendo en muchas ocasiones, caer hacia el costado izquierdo, salirse de la doble punta para ofrecer ese apoyo en el costado. ¿Cómo se consigue convencer al futbolista para ello? Bueno, es que yo creo que
lo principal es que son futbolistas. Y a partir de ahí nosotros insistimos mucho en el entendimiento, ¿no? Y en el caso de Germán, pues es que aparte yo le conozco mucho, pues es probar diferentes cosas, dejarle esa libertad y que él vaya relacionándose con sus compañeros y vaya entendiendo. Nosotros hablamos de referencias, ¿no? Hablamos de rivales, perdón, de compañeros, de oponentes, de espacios y del balón, evidentemente en la dirección de las porterías, ¿no? Y en base a eso, cómo nos relacionamos y cómo lo entendemos. Entonces, si el espacio está en un sitio, pues cómo lo puedo aprovechar. No, es que yo no soy extremo y ya está. Igual te han dicho que eras extremo, pero yo creo que lo que eres es futbolista. Y a partir de ahí hay días que igual te decimos que juegues más abierto para X cosas y hay otros días que como contra el Celta, pues que te decimos que igual Rafa y Andrés son los que tienen que fijar y tú tienes que venir un poco a esa espalda de sus pivotes, o que luego cuando vengas y se genere espacio, pues romper a ese espacio que se puede generar. Entonces, bueno, es sobre todo insistir mucho, 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 mucho en el entendimiento, en el entendimiento, en el entendimiento y ver vídeos y analizar y el entrenamiento cada día con todo ese tipo de cosas. Y bueno, y como digo, y haber aprendido de dar espacio a los futbolistas para que de repente ellos te sorprendan, porque hay muchas veces que vosotros, no digo vosotros en concreto, pero bueno, sí que es verdad que sois ese perfil de periodista, de analizar las cosas, ¿no? Y a veces queréis encontrar cosas que igual no se han trabajado. O sea, es así, que te las dan los futbolistas porque de repente están entendiendo que eso es lo que hay que hacer. Y se da 2 o 3 veces en el partido. Nosotros es verdad que intentamos analizar cosas recurrentes y cosas que se dan habitualmente, ¿no? Pero luego de repente hay un futbolista que en un partido entiende que está ahí la debilidad o que está ahí su espacio, que está ahí su posición y realmente no es una cosa que la hayamos trabajado, sino que son ellos las que lo van encontrando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese juego de posición, de ese insistir mucho en todo eso, de la posición y de las relaciones, que ellos, porque claro, es que el fútbol es el deporte más difícil del mundo. O sea, son tantas interacciones de 11 jugadores contra 11 jugadores en tanto espacio y demás, jugando muchas veces de espaldas, con el pie y demás, que no podemos estar controlando todo. Entonces tenemos que intentar darles las herramientas a ellos para que, dependiendo de lo que va pasando, porque ninguna jugada es igual en el fútbol, puedan ir tomando las mejores decisiones. Joder, qué bueno lo que nos acaba de contar Ederé ahora. En esto de tomar buenas decisiones, al que le estamos viendo tomarlas es a Fengruber, ¿no? Que está entendiendo muy bien la categoría, la primera división, que podía haber esa duda con el salto de segunda a primera, pero que vamos, se está comiendo ahora mismo la primera división. Sí, 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 la verdad que sí. Es un jugador que ha dado un salto, creo que espectacular. Creo que muchas cosas de las defensivas ya las traía, eh, y a eso le ha añadido también algunas cosas del entendimiento en situaciones defensivas, pero sobre todo las situaciones ofensivas, ¿no? De cómo ir generando las ventajas, de dónde ponerse, de las distancias a veces. A veces el futbolista se piensa que alejándose gana tiempo y lo que hace es perderlo. Pero claro, a veces al acercarte al rival, pues eso, te da esa sensación de vértigo, ¿no? Entonces hay que confiar en que tus compañeros van a ir apareciendo, y bueno, y ahí el trabajo con jugadores que quizás no estén tan acostumbrados a jugar de esta manera, ¿no? Pero bueno, David creo que está haciendo una temporada espectacular en un nivel defensivo. No sé si habrá algún defensor mejor que él ahora mismo en la liga y luego, ya digo, también dando un salto sobre todo este año
con la pelota, de entendimiento, de valentía, de generar más superioridades. La verdad que estamos encantados con él. Eder, cuéntanos un poco el reto de utilizar la doble punta, que es algo que no veíamos tanto el año pasado. Al final, en tu plantilla se van los Nicos y a cambio tienes a tres nueves que están demostrando tener muchísima calidad y rendir muy bien. ¿Cuándo ves claro que hay que tirar por ahí, que hay que empezar la temporada con esta doble punta y qué es lo que le está dando ahora al equipo? Bueno, a ver, seguramente el sistema que yo más he utilizado normalmente es el 1-4-3-3, pero bueno, en ese, ya te digo, en ese aprendizaje y en esa flexibilidad de los últimos años, pues estamos abiertos a otro tipo de situaciones, ¿no? Y claro, cuando el mercado te va presentando la posibilidad de jugadores tan determinantes, seguramente difícil de que estén en lo que es el prisma de un Elche recién ascendido, pues tienes que ir a por ellos, y luego tienes que intentar ver cómo los vas encajando. Que evidentemente antes de firmarlos, porque también hay otra cosa, que nosotros intentamos no firmar a los mejores, sino a los más adecuados. Entonces hay que encajar un poquito eso, ¿no? ¿Estás tú muy metido Entonces, en ese trabajo de captación, Eder? A la hora de elegir perfiles. sí. Sí. La verdad que, sobre todo en época de mercado, me planto aquí la tienda de campaña No, pero es interesante, y- es interesante esto que cuentas, Eder, porque al final nosotros te conocemos desde hace mucho y el aficionado también, por esa etapa como segundo de Quique Setién, pero como primer entrenador llevas poquitos años, esa es la realidad. Y tú mismo estás hablando de tu propia evolución. No sé hasta qué punto en la configuración de tu cuerpo técnico esto también te ha enriquecido, porque, por ejemplo, en el caso, evidentemente, de tu segundo, de Jon López, no sé de qué manera te enriquece a ti y cómo de diferente es su función respecto a la que tú mismo tenías con Setién, porque siempre decías que a ti te gustaba, o sea, y lo decía Quique, no que le dieses la razón, sino que le discutieses, que debatieses, que ofrecieses una visión diferente. No sé cómo te enriquece a ti todo ese cuerpo técnico. A ver, yo llegaba el lunes con Quique. Me había visto ya, aunque hubiésemos jugado el domingo a la noche, me había visto ya 3 o 4 partidos del rival, y le decía, a ver, yo creo que tenemos que hacer esto, pam, 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 pam. Y me decía, bueno, ya vienes, ya está, tranquilo, vamos a hablarlo, vamos a ver, que yo pienso esto, que no sé qué, que no sé cuántos, tal. Es que no podéis Es ser más verdad diferentes, podéis haber sido una pareja Sí, cómica sí, de sí. matrimoniada. Tal cual, sí. Sí, no, y teníamos discusiones, o sea, yo qué sé, en el avión, en el aeropuerto, en no sé dónde, a veces los jugadores se descojonaban, pero siempre desde un carácter constructivo total, ¿no? Y ahora pues es diferente, porque yo también llego el lunes, y una de las cosas que antes hacía igual era yo directamente plasmar lo que quería hacer. Y entonces, como también mi carácter es fuerte y vengo y lo tengo tan claro, entonces igual no daba tanto espacio pues a John o al analista o esto. Entonces ahora lo que hago es, yo llego y les digo, bueno, ¿qué pensáis? Y a partir de lo que ellos me van diciendo, yo les voy diciendo, pues mira, yo creo por aquí, esto estoy de acuerdo, esto lo veo así, esto, porque si me impongo yo primero, me costaba un poco que ellos, porque yo venía con las cosas muy claras, ¿no? Entonces, bueno, es parte también de esa evolución, sin ninguna duda. Y en el caso de los dos delanteros, pues eso, jugadores determinantes. Es que para jugar de posición no hay por qué jugar 4-3-3. Sí, 4-3-3 era con el Barça que los dos que los ponían allí para fijar, te fijaban con 2-4. Luego por dentro las distancias eran de 30 metros, porque un pase de 30 metros de Busia a Iniesta era perfecto, con un control perfecto, y la capacidad cualitativa para generar ventajas era. Luego ya Pep también fue evolucionando a distancias más cortas y a cosas diferentes, y ahora se sale de 3, se sale de 4, se fija con 2, se fija con 5 a veces arriba.
Y bueno, eso, yo tenía claro que, por ejemplo, en el caso de Rafa no quería alejarlo mucho de la banda, porque es un jugador que tiene que estar muy relacionado con el gol. Y eso, y hay días que juega un poco más centrado, hay días que juega un poco más caído, hay días que le mando que fije un poco, intente fijar central lateral, otros que si jugamos con alguien ahí más abierto, pues tiene que venir, pero también tiene que entender cuándo tiene que venir. Pero sobre todo lo que me gusta mucho es cómo se han ido integrando los jugadores y cómo les gusta hablar de fútbol y cómo me preguntan y cómo me dicen. Hubo una de las primeras charlas con Adri Pedrosa, que además luego Rafa, que se conoce mucho de Sevilla, le vacilaba y decía, joder, Adri, ya ha cogido el puntero y ha empezado aquí a decir no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, me gusta crear esa cultura de fútbol, de entender y de que los futbolistas pues se impliquen en todo esto. Permíteme, Eder, porque te gusta hablar de fútbol, pero también de deporte, y acaba JL de ganar Carlos Alcaraz el Master 500 en Tokio. 6-4 finalmente el último set, lo pudo hacer por 6-2, acaba para hacerlo, pero es verdad que bajó un poquito la intensidad, Fritz le hizo el break, finalmente 6-4, lo ha matado a dejadas en el último juego, 3 dejadas de Carlos Alcaraz para aprovechar la debilidad física de Taylor Fritz con esa lesión, y lo que es acostumbrarse a ganar, lo ha celebrado casi como si fuera un partido de primera ronda, se ha abrazado a Taylor Fritz, le ha deseado lo mejor, luego se ha ido a abrazar a su cuerpo técnico y ahora ha pedido unas tijeras para cortarse el vendaje que tiene en el tobillo izquierdo, recordamos, después de ese amago de lesión, por así llamarlo. Se ha abrazado el primero de todos con su fisio Juanjo Moreno, que es el artífice de que Alcaraz haya reinado en Tokio, campeón cuando juega por primera vez este torneo, ATP 500, defiende esos 500 puntos que consiguió el año pasado en Pekín y seguirá siendo obviamente número 1 del mundo. Gracias, JL. Un abrazo. La última, Adri. Eder, ya para cerrar, decía el otro día Almeida, después de jugar ante el Rayo Vallecano, que se había roto la cabeza para pensar el planteamiento para superar a Íñigo Pérez, que le había costado muchísimo, porque es un gran entrenador y tiene un gran equipo. ¿A ti quién es el que más difícil te lo ha puesto hasta el momento? ¿En primera, en segunda? ¿Quién es el entrenador que más retos te ha planteado? Joder, buena pregunta esta, venimos de un partido muy exigente en eso, porque además cuando pensábamos que cuando viéramos la alineación podíamos tener algunas cosas más claras, porque es verdad que el Celta es un equipo de estructura casi siempre parecida, pero que el perfil de futbolista le da alternativas, ¿no? Y le da variantes. Entonces pensábamos que cuando viéramos la alineación podíamos tener cosas más claras, pero estuvimos aquí no sé cuánto tiempo con el analista, con John, con Pepe también, el director deportivo también, que aquí viendo qué podían hacer, dónde, cómo, de esta manera, y a los jugadores intentamos no darles mucha información y decirles, mira, se hacen esto y se hacen esto. En ataque no nos cambiaba mucho lo que queríamos hacer, pero en defensa sí que nos comprometía. A ver, hay muy buenos entrenadores en España, buenísimos. Íñigo es uno de ellos, Claudio es otro de ellos, hay buenísimos que están aquí, que están fuera. Bueno, no sé, ya te digo, el último nos exigió mucho. Y bueno, la verdad que todos los partidos tienen porque en esa evolución también, yo recuerdo, por ejemplo, con Quique en Las Palmas, nosotros casi hacíamos siempre lo mismo. Luego ya en el Betis empezamos a cambiar, en el Barça más y en Andorra igual lo mismo, ¿no? Y dentro de nuestra esencia somos de cambiar cosas, de buscar alternativas, de presionar de una manera, de atacar de otra, de ser asimétricos. Bueno, la verdad que todo eso me encanta. Eder, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Ojalá tuviésemos más tiempo. Ya lo tendremos cuando avance la temporada. Felicidades y muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. ¿Lo escucha?